Esta segunda parte de la sesión dedicada a skills que han organizado AstraZeneca y AT Health va a ser en español. Creo que venimos de una sesión súper interesante en la que han cubierto muchos puntos relevantes y me siento un poco como cuando era muy jovencita y me sacaban de la teoría y me ponía a aprender en el practicum, ¿no? Porque realmente vamos a aprender a través de la historia, de las historias y las mochilas de aprendizaje de healthpreneurs. Tienen en común, lo veréis, todas las historias que comparten la aptitud emprendedora. Y antes hemos dicho que la aptitud emprendedora al final es ese deseo por cambiar, ese deseo por decir, señores, yo conozco muy bien este problema o estoy dispuesto a asociarme con alguien que lo conoce muy bien. No es montar una empresa, muchas veces empieza por levantar la voz y tener ganas de cambiar el sistema. Entonces, ellos tienen esta faceta común, pueden ser líderes de algún cambio en su área de conocimiento en un hospital, en otros casos están fundando empresas, cada uno tiene su viaje particular y yo os invito a que hagáis un viaje empático a su learning journey, no es el patient journey, en este caso es el learning journey, ¿de acuerdo? Para descubrir qué otras aptitudes, y también me gustaría introducir la palabra competencia. Muchas veces cuando somos personas muy formadas y tenemos un background distinto, durante este journey lo que vamos adquiriendo son competencias para hacer realidad otras posibilidades y abrir otras posibilidades. En el caso del emprendimiento, es bastante evidente, porque a mí si me preguntáis hace pues seguramente 15 años cómo haría para buscar recursos o para intentar mostrar mis dotes, mis habilidades de liderazgo para que alguien creyera en mí para desarrollar un proyecto, pues probablemente no lo sabría. Las competencias en el campo del emprendimiento muchas veces también se adoptan pues poco a poco y seguramente ahora que se habla tanto del aprendizaje personalizado, ¿no? Antes hemos tenido sesiones de EduTech y es muy probable que alguien haya hablado de cómo personalizar el aprendizaje, seguramente pocos aprendizajes más personalizados hay que el que quiere desarrollar un proyecto o una startup, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, creo que la única cosa que no he contado es que soy Montse Delgado y que, como os imagináis, me dedico a apoyar al talento emprendedor, tanto a profesionales en activo como a las generaciones más jóvenes en Europa desde EIT Health. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a empezar a dar paso a las presentaciones de nuestros healthcarepreneurs, que me suena muy largo. En algunos casos creo que también podríamos hablar de clinicalpreneurs. El primero en presentar será el doctor Jaime Aboal Viñas. Estoy leyendo porque no me quiero dejar nada, Jaime. Eres el jefe responsable de la sección de cardiología en el Hospital de Gerona y nos vienes a hablar de Odisea, que revisa e innova el procedimiento del código de infarto. Adelante cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y primero de todo agradecer a AstraZeneca, agradecer a IT Health y a Satsuami darnos esta oportunidad de poder presentar en mi proyecto. Comentabas, yo soy el doctor Aboal, soy el jefe clínico de cardiología de un hospital Josep Trueta que está en el noreste de España y os quiero explicar un poquito cómo hemos desarrollado este proyecto que se llama Odisea. Os tengo que dar primero una mini clase, lo siento, de cardiología, porque si no va a ser difícil que lo entendáis, ¿vale? El vídeo no rueda, pero yo os lo explico, no os preocupéis. ¿Qué es un infarto de miocardio? Primero de todo, un infarto es una cosa muy frecuente. Hay un infarto en España cada 7 minutos. Mi speech dura 7 minutos. Durante este tiempo alguien se va a infartar en España. Espero que no seáis ninguno de vosotros, porque me la vais a estropear. Un infarto es una obstrucción de una arteria coronaria, le llamamos así, una arteria coronaria, que es la manera que tiene el corazón de recibir la sangre y el oxígeno para poder trabajar. Si estas arterias se tapan, el corazón empieza un proceso de necrosis miocárdica muy rápido. Muy rápido quiere decir que en las primeras 3 horas el 80% del área afectada está muerta y además de una manera irreversible, ¿de acuerdo? Por eso nosotros tenemos un axioma que es que el tiempo es oro, el tiempo es corazón. Es importantísimo dar el tratamiento, y el tratamiento de un infarto es abrir la arteria lo más rápidamente posible. En el momento que abrimos la arteria se para este proceso de necrosis y el paciente evidentemente mejora. Pero hay un problema. En el infarto agudo de miocardio, las personas que tienen un infarto agudo de miocardio, solo un 10% de ellas van directamente a un hospital en el que hay un cardiólogo y están los equipos para hacer ese tratamiento. Y el otro 90% tienen que pasar por un diagnóstico, un traslado y un tratamiento en mi hospital. Ese es el 90%. Y el problema es que en esta vía de
de diagnóstico, traslado y tratamiento, entran muchos profesionales en juego. Profesionales que pueden ser médicos de familia, pueden ser médicos de emergencias, pueden ser médicos del SEN o del SAMUR, ¿no? de los sistemas de emergencias de traslado. Ellos vienen de diferentes hospitales, institutos, tienen diferente conocimiento, diferente experiencia a la hora de tratar infartos, y si tú quieres conseguir una perfecta coordinación entre todos ellos, necesitas unas vías de información entre ellos que sean también perfectas. Y el problema es que a día de hoy, en mi región sanitaria y en la mayoría de regiones sanitarias, las vías de coordinación e información de esta parte prehospitalaria del infarto agudo de miocardio está llena de ineficiencias. Entre 4 y 6 llamadas para pasarnos toda la información del paciente o del infarto. No se puede compartir algo tan básico como es el electro. El electro es una foto eléctrica de tu corazón, que es el que me da a mí el diagnóstico final de un infarto, ¿de acuerdo? No se puede registrar de manera correcta la medicación. Aquí supone que podemos llegar a cometer errores y va en contra de la seguridad. Y finalmente no tenemos feedback. Y en cualquier proceso, no solo un proceso asistencial, si no hay feedback, es muy difícil mejorarlo. Nosotros detectamos estos 3 problemas. Uno, la ineficiencia en nuestras vías de información y probablemente en parte por eso, y no es toda la explicación, 1 de cada 3 pacientes tenían unos tiempos de tratamiento un poco exagerados, fuera de nuestros estándares, y además otra parte importante, cuando el paciente llegaba a nuestro hospital, un 15-20%, 1 de cada 4, al final no era un infarto. Parecía que era un infarto inicialmente, así lo vio el médico de cabecera inicialmente, pero cuando llegaba a mi hospital se habían consumido recursos y tiempo y no era un infarto ni tenía nada que ver con un problema de corazón. Nosotros tuvimos una hipótesis. Si conseguimos mejorar nuestra coordinación, probablemente mejoraremos los tiempos de tratamiento. Esto hará que el infarto sea más pequeño y tenga mejor pronóstico al paciente, y también mejoraremos la selección de los pacientes y evitaremos costes innecesarios. Y fue la idea o la razón por el año 2020, un grupo de expertos, médicos de diferentes especialidades, con programadores, con investigadores, desarrollamos este software. Es un software que tiene una versión web y también tiene una versión app que se puede bajar en la Play Store. Actualmente no está disponible en la Apple Store. Y lo que hicimos, os explico un poquito cómo funciona, es intentar solucionar todos estos problemas que yo os he comentado. Por una parte, cuando llega un paciente que tiene una sospecha de un infarto, nosotros introducimos toda la información en este software. ¿Vale? Información del paciente, hacemos una foto al electrocardiograma, la información de la medicación administrada. En ese momento, a los cardiólogos que estamos en el hospital de guardia nos llega un aviso, como si fuera un WhatsApp. Ojo, tenemos un nuevo infarto. También le llega a los médicos que realizarán este traslado. Nosotros podemos en ese momento acceder a toda la información que se ha introducido dentro de este software. Y tiene otras funcionalidades. Ofrece un tratamiento recomendado para ese primer médico, para que no falle. Tiene la posibilidad de tener un chat para poder coordinar decisiones de una manera conjunta, geolocaliza al paciente, yo tengo un control perfecto, yo tengo un mapa, veo un punto azul que se va acercando hacia mi hospital, eso me da a mí el control total del proceso, registra medicación, no cometo errores, administrando de manera errónea y finalmente, y más importante creo, genera un informe final con todo el tratamiento administrado, con el resultado de la prueba, si era o no era un infarto, y se lo hace llegar a todos los médicos involucrados en este proceso asistencial. Por fin tenemos feedback. Y os quiero acabar de explicar los resultados de la prueba que hemos hecho en vida real. Nosotros desarrollamos en el año 2020, lo hemos publicado todo, somos así los médicos. Bueno, en 2020 desarrollamos este software, en el año 2021 hicimos una prueba piloto para mejorarlo, para ver que realmente se ponía en marcha. Lo más difícil, os aseguro, fue coordinar a 11 instituciones y hospitales y a más de 500 médicos en el uso de este aplicativo, de este software. Y finalmente, en el 2022, pusimos en marcha la prueba piloto en vida real, con más de 400 pacientes incluidos. Y lo que hicimos fue comparar resultados con una etapa previa, que fue el año 2019, porque evidentemente 2020 y 2021 fueron años COVID y no era justo compararlo con eso. Y conseguimos reducir 15 minutos el tiempo de tratamiento. Eso parece una tontería, parece poco, pero para los cardiólogos es muy importante. Tenéis que pensar que 30 minutos de reducción de este tiempo es reducir 7% tu riesgo de morirte. Y no solo eso, también evitamos 128 traslados innecesarios. Y lo que hemos hecho es calcular el coste de lo que hubiera supuesto estos traslados innecesarios. Y son 231.000 euros durante ese año utilizando este software Odisea en nuestra región sanitaria. En resumen, nosotros hemos creado el primer software que lo que hace es coordinarnos mejor de manera prehospitalaria en algo tan relevante como es el infarto agudo de miocardio para mejorar este proceso asistencial. Muchas gracias. No he dicho nada, si hay preguntas las dejamos para el final, pero no la olvidéis, guardárosla aquí, como decían los profesores. Bueno, pues ahora es el turno de la doctora María Dolores Martínez Pitarch, que es especialista en neumología en el Hospital de Xàtiva Lluís Alcanys, y que también es la secretaria de la Sociedad Valenciana de Neumología. Bienvenida. Nos va a hablar de un sistema de control, AICOS, ¿no? El control de corticoides en casos de asma grave.
Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Monse. Bueno, me uno a mi compañero por el agradecimiento por la invitación de participar en este foro. Y bueno, os quería comentar un poco mi proyecto de innovación. Fue un proyecto que presenté como un concurso que existe en la Sociedad Española de Neumología, que resultó ganador, y por un problema que yo detectaba en la práctica clínica. Consiste, como ha comentado Monse, en el desarrollo de una app a través de inteligencia artificial para que puedan utilizar los pacientes asmáticos en sus dispositivos móviles. Bueno, esta aplicación le quisimos poner el nombre de AICOS, un poco que reflejan las siglas de cuál es el concepto del proyecto, que consiste en intentar controlar la enfermedad asmática y el uso de los corticoides orales sistémicos que utilizan estos pacientes. ¿Y por qué surge esta idea? Pues, como os he comentado, surge por un problema que detectamos en la práctica clínica. El asma es una enfermedad muy prevalente que, como todos sabéis, pues se caracteriza por pacientes que tienen sensación de falta de aire, ruidos respiratorios, tos, lo cual ocasiona muchos episodios de agudización, tienen que acudir reiteradamente a las visitas de urgencias, ingresos hospitalarios y va a tener una gran repercusión en su vida. El asma es una enfermedad muy prevalente, pero el asma grave, aunque representa solo un 5 o un 10% de los casos totales de asma, tiene un gran impacto a nivel económico por los importantes recursos sanitarios que se consumen y sobre todo a nivel de repercusión en los pacientes, con una gran afectación de la calidad de vida. Estos pacientes necesitan tratamientos inhalados a altas dosis e incluso llevando una implementación del tratamiento a dosis altas, tienen una enfermedad muy mal controlada y requieren en numerosas ocasiones el uso de corticoides sistémicos para poder controlar la enfermedad. Los corticoides son unos medicamentos que realmente consiguen una mejoría clínica, pero también tienen unos graves efectos secundarios que en muchas ocasiones son desconocidos por la población general. Y bueno, lo que encontramos en la práctica clínica diaria, los que nos dedicamos un poco a la asistencia del asma grave, es que es muy difícil detectar la cantidad de corticoides que consumen estos pacientes, porque acuden a diferentes estamentos del sistema sanitario, visitas a urgencias, a los ambulatorios, y aunque en el actual sistema de salud, en los registros sanitarios, podíamos detectar las visitas de urgencias o a los centros sanitarios, no podemos calcular la dosis total de los corticoides que han sido consumidos. Y numerosas publicaciones nos muestran que no son importantes solo los ciclos de estos corticoides, sino la dosis acumulada que se consiga a lo largo de un año. Y es por eso, pues, porque decidimos implementar esta nueva herramienta digital para intentar detectar aquellos pacientes con un alto consumo y también un poco implementar su tratamiento. Esta aplicación, pues, en un primer momento es necesario que el paciente registre cuál es su enfermedad asmática, en qué etapa se encuentra, y que vaya un poco incorporando cada vez que consume corticoides por alguna agudización, la cantidad, la dosis, qué sistema sanitario se lo ha recetado y cuál ha sido la sintomatología que ha presentado para el consumo. De forma que la aplicación va calculando de forma dinámica cuál es la dosis acumulada y cuando se obtiene una cifra que, según los estudios científicos, han estimado de 0,5 a 1 gramo, estamos ante un paciente con un alto consumo de corticoides y, por tanto, por un mal control, que debe ser detectado por el sistema sanitario para implementar su tratamiento. La aplicación permite también elaborar una serie de gráficos que nos pueden dar una idea de cuál es el perfil de prescripción de corticoides en este paciente, qué sistema sanitario se ha contactado y cuál ha sido la sintomatología que ha provocado el uso de estos corticoides. También esta app intenta tener una acción divulgativa con la población general. Como os he comentado, los corticoides son unos tratamientos muy beneficiosos, pero la mayoría de la población hace un uso indiscriminado en muchas ocasiones y no conoce cuáles son estos efectos secundarios, que son aumento de peso, diabetes, cataratas, aumento del riesgo de infecciones. La app puede calcular, según la dosis acumulada de cada paciente, los efectos secundarios que tienen con más probabilidad de tener para que pueda contactar con el sistema sanitario. Todo esto es necesario, para el desarrollo de esta app es necesaria la inteligencia artificial, es necesario construir en un primer momento una app inicial con datos de registro y posteriormente ir alimentándola con datos reales para crear un modelo entrenado que finalmente nos predizca resultados. Un poco la utilidad de esta app es, como os he comentado, identificar a aquellos pacientes con un mal control e intentar, pues, mejorar su tratamiento y mejorar su calidad de vida al final.
Y bueno, pues un investigador solo realmente no puede hacer nada, por eso siempre un poco es necesario buscar apoyos. En mi caso fue con otra compañera de Noruega que, bueno, sí que ella es experta en inteligencia artificial y que me pudo un poco asesorar en esta parte tan desconocida un poco para mí. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, pues ahora es el turno de Sara, que ya veo que te preparas, de la doctora Sara Haley Frades, que es la responsable o jefe del área de cuidados intermedios respiratorios de la Fundación Jiménez Díaz. También eres Chief Scientific Officer, que es un concepto muy interesante para introducir en clave emprendedora, porque significa que en ese viaje y en ese Learning Journey ya hemos tomado algunas decisiones, ¿verdad? Y estás acompañada del CEO perdón, a ver que lo diga bien, de Aether Tech, que es Daniel Oliva, ¿verdad? Nos van a hablar de Emily.ai, que es una solución que resuelve problemas relacionados con la oxigenación del paciente. Pero tú nos explicas el problema, que lo conoces mejor que nadie. Os voy a explicar. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 40 años? Pues os digo que 5 de cada 100 personas con más de 45 años, 40 años varones, van a tener o tienen una EPOC, y 2 de cada 100 la tienen o la van a tener, y muchos no lo saben. Esto es una enfermedad tremendamente prevalente. ¿Y qué es? En esencia es que se te inflama el pulmón. ¿Y esto cómo empieza? Pues tú te levantas por la mañana y de repente empiezas a toser y empiezas a tener secreciones, flemas, hasta ahí bien. Empiezas a salir a la calle, haces esfuerzo, tienes presión para respirar, realmente te falta el aire. Empiezas a limitar tus actividades, porque tu mujer hace senderismo, pero dices, a ver, es que yo igual ya no puedo hacer senderismo, empiezo a cambiar, empiezo a esconderme, ¿vale? Y un día pasa un virus por allí, lo coges, y a los que a los demás no le hacen gran daño, terminas en un hospital. Te ponen oxígeno, te dan de alta con oxígeno, y tu mundo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ¿cómo ocurre esto? Verdaderamente el médico, nosotros, vemos al paciente sentado, le ponemos un pulsioxímetro, hacemos una gasometría y decimos 2 litros de oxígeno. Y ya está, y te vas a casa con 2 litros de oxígeno. Pero eso se lo hemos dado, y es así como ocurre, sentado o haciendo una pequeña marcha. Pero su vida real es que este señor o señora necesita bajar, coger un autobús, llevar a sus niños al colegio. No son todos los pacientes con EPOC octogenarios. Y de repente dejan de poder hacerlo. O sea, ¿qué os pide el cuerpo? ¿A vosotros qué os pediría? Si tenéis que utilizar oxígeno y al final tenéis que salir a la calle con el oxígeno y ese médico os ha dado 2 litros y no os llega para subir a un autobús, ¿vosotros os veis capaces de subirlo a 3 o a 4 sabiendo que el oxígeno, si es corto, es un problema para todos los órganos? Y si te pasas es tóxico, necesitarías un médico contigo, ¿no? 24 horas. Pero es que cuando duermes también te baja la oxigenación y te despiertas ahogado, y es que no hay ahí nadie que lo regule. Y tú no te puedes atrever a regularlo, porque lo que digo, tiene unos bornes a veces un poquito finos. Con lo cual lo que nos pide el cuerpo, ¿no?, es que haya un médico con nosotros, que nos regule el oxígeno y que lo haga tan cerquita nuestro que no haya delay, no haya retrasos, porque si un enfermo necesita oxígeno, lo necesita ya, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues diseñar un algoritmo de inteligencia artificial basado en conocimiento médico con una operativa de Edge Computing, quiere decir que actúa contigo, sobre ti, y las pruebas que hemos hecho en base a oxigenación, pues sobre 7.000 datos de 20 pacientes en pacientes críticos, el 87% pues estaban en rango. Tener en cuenta que este es un dispositivo que se puede usar en una UCI, en una planta de hospitalización, y que ese señor se lo lleva a su casa y continúa el tratamiento, el círculo se cierra. Pero ahí no acaba todo. Ese paciente hasta ahí, esto es ya una bomba, porque esto no existe, está continuamente controlado y puede coger ese autobús, llevar a los niños al cole, etcétera, sin tener fatiga. Pero otro de esos problemas es que nunca sabe cuándo se va a poner malo. Esta enfermedad no se puede curar, no tiene curación. Las únicas cosas que han demostrado aumentar la supervivencia es que controlemos bien el oxígeno, Emily oxígeno, pero que seamos capaces de adelantarnos a que ocurra una inflamación o una agudización, lo llamamos así. Esto ya es más complicado, porque tú no puedes, bueno, todos tenemos smartwatches y miles de aplicaciones que de manera discreta miden cosas. ¿Quién lo interpreta? El paciente. Y el médico, si lo tiene que interpretar, interpreta clichés, ¿vale? Pero lo que tú necesitas es tener todos esos datos definidos por médicos, ver cómo interaccionan y verlos en series temporales, en tiempo real y con aprendizaje autorrecursivo y transparente, es decir, sin cajas negras, ¿vale? Ahora, Daniel ya os explica
porque yo lo explico a nivel individual, hacia dónde puede incluso escalarse esto. Gracias, Sara. Nada, 4 datos un poco del impacto que tiene. Si nos fijamos un poco en todo el ámbito respiratorio, el 65% aproximadamente de los pacientes respiratorios son pacientes de EPOC. EPOC es la tercera causa de muerte a nivel mundial, es la quinta más discapacitante del mundo. Significan, todas las enfermedades respiratorias significan el 16% de las muertes globales, con lo cual estamos hablando de un problema muy prevalente y con un impacto en todos los sistemas de salud nacionales o mundiales muy alto, ¿no? Para que tengáis 4 datos, pero a nivel de incidencia, si hablamos solo de los que llevan oxígeno, estaríamos hablando de más de 15 millones de pacientes que utilizan oxigenoterapia, de los cuales crece entre un 8 y un 12%. Esto crece básicamente por el envejecimiento, la contaminación en las ciudades, los hábitos tabáquicos, la obesidad, cronicidad, etc. Y todo esto genera pues, una incidencia muy importante. Uno de los principales ejes y de los más importantes que abarcamos nosotros y que comentaba Sara en cuanto a lo que es estas enfermedades crónicas es la exacerbación, que es ese momento en el que el paciente agudiza, tiene que ser ingresado y a partir de ese momento su nivel de salud cae un peldaño, ¿no? Eso tiene un impacto a nivel coste económico, a nivel salud del paciente, etcétera, muy relevante. Para que hagáis una idea, en Europa solo hay 6 millones de admisiones al año solo con EPOC, con un coste medio de unos 6.000 euros y una media de 1,5, en los agudos estaría en 2,4, generando un impacto de más de 55 billones de euros en la salud pública. Y básicamente, nosotros, ¿cómo lo abordamos este problema? Al final puede haber soluciones parciales, pero no hay una herramienta holística que te ayude a gestionar la enfermedad como único paciente, porque al final siempre el paciente es uno, ¿no? Puede haber muchas soluciones, monitorización remota, puede haber algún tipo de máquina de oxigenación automática que se utiliza en los hospitales, pero nada que te ayude y te acompañe, ¿no? Entonces nosotros hemos creado una válvula propia que trabaja con una inteligencia artificial localizada en el Edge, como explicaba Sara, conectable, que se conecta con cualquier smartwatch. Ese smartwatch transmite los datos a la válvula para que se adapte en tiempo real y de manera exacta a ese oxígeno, y además, como el paciente tiene que estar 24 horas con el oxígeno, creamos una plataforma alrededor de eso que lo que permite es tener, como si tuvieras un neumólogo, midiendo no solo el oxígeno y ajustándotelo en tiempo real, sino leyendo todas tus constantes vitales y una serie de datos. Y con esas series temporales que hablaba Sara, que permite detectar si hay una anomalía, y en el momento que detectamos una anomalía tenemos la capacidad de conectarnos a través de una app con ese paciente, recabar una serie de datos y a través de un árbol de decisión y una inteligencia artificial, unos algoritmos creados localizados en el cloud, somos capaces de hacer una serie de prediagnósticos que ayudan no solo a detectarlo en una fase temprana y poder intervenir médicamente, sino incluso a evitar esa agudización con acciones intermedias automatizadas. Y esto, pues obviamente, descarga mucho el peso de los médicos, el peso asistencial y el peso en toda la cadena de valor del proyecto, ¿no? Teníamos un vídeo, pero no acaba de funcionar. Pero bueno, básicamente para que veáis, estamos en una fase, ya tenemos un prototipo funcional, estamos trabajando en un prototipo clínico que empezaremos ya la validación clínica a partir de septiembre. Hemos conseguido superar el estado del arte en cuanto a lo que es dispositivos Automated Closed Loop, que se llaman, con un 87% en los pilotos prospectivos, en saturación de seguridad de los pacientes, y a partir de ahí, en esta fase siguiente, con la incorporación de la aplicación más la nueva IA más el dispositivo avanzado con sensórica avanzada, haremos las pruebas en las que esperamos mejorar toda la parte de prevención de agudizaciones,
el incrementar y demostrar que hay una mayor capacidad de ejercicio y que incrementa la calidad de vida de los pacientes por utilizar todo este ecosistema, y las eficiencias existentes tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito domiciliario. Y esto es todo. Lo dejamos aquí, que estamos un poco Sí. overtime. Muchas gracias, Sara y Daniel. Ahora es el turno de Diana Ballart, que Diana es CEO y co-founder de Smart Lollipop. Smart Lollipop es un medical device, ¿no? Es un caramelo inteligente, ¿no? Que nos ayuda a través de biosensores, facilita el diagnóstico en paciente infantil y de manera no intrusiva. Yo creo que Diana nos lo cuenta mejor. Muchas gracias. Es un placer estar aquí para presentaros de Smart Lollipop. Y empezaremos conociendo al paciente, ¿no? Al usuario. Mirad, esta es Nuria. Nuria tiene 3 años y llora en los brazos de su madre casi cada día porque tiene dolor de barriga. Llevan meses con visitas recurrentes en el hospital y aún no tienen un diagnóstico definitivo. Nuria es celíaca, pero con los métodos de diagnóstico actual tenemos el resultado demasiado tarde. Y este niño es Marcel, un niño que se siente tan fuerte como veis. Lo que nadie se imagina es que Marcel tiene el colesterol alto, pero al ser asintomático no tendrá este diagnóstico hasta que quizás a los 18 años le hagan un primer control con sangre. 2 casos que a simple vista parecen muy diferentes, ¿verdad? Pero a nivel de conocimiento de la salud, la situación es la misma. Estos niños y sus familias no tienen un diagnóstico real ni a tiempo, porque para tenerlo hoy en día aún es necesario pasar por aquí, por la clásica analítica de sangre. Esta prueba invasiva y dolorosa que nació en el siglo XIX y que justamente los pediatras intentan evitar por la experiencia que supone. Y en consecuencia hay muchas enfermedades que desconocemos que tienen los pacientes pediátricos porque siempre se intenta evitar esta experiencia. Viendo esto, nos preguntamos: ¿qué le podemos ofrecer al paciente para que colabore activamente con la recogida de la muestra? Nos permita tener un resultado a tiempo y además viva una experiencia médica positiva. Pues nuestra solución es The Smart Lollipop, que siempre llevo un pequeño prototipo encima. The Smart Lollipop es el dispositivo médico basado en un caramelo inteligente que diagnostica enfermedades a través de una muestra de saliva y después digitaliza los resultados a una plataforma online. El objetivo es sustituir la clásica analítica de sangre siempre que podamos tener ese diagnóstico en concreto en saliva. Un diagnóstico, un lollipop. Es decir, somos un point of care de diagnóstico y monitorización de enfermedades a través de saliva. La experiencia de usuario la tenemos validada a partir de niños de 3 años de edad, que fue fantástico ver a los primeros niños comiendo lollipop y mientras se hacían el test continuaban siendo niños, porque un niño no es un adulto en pequeño. Tiene fácil adaptabilidad a diferentes analitos de interés. Nosotros lo que hacemos es cambiamos el biosensor, pero lo que ve el paciente siempre es lo mismo. Fácil de transportar, son pequeños fungibles y un lector óptico para la lectura del biosensor. Siempre contamos con la digitalización de la respuesta y además también, aunque empezamos en pediatría, nos queremos adaptar al target adulto. ¿Y cuál es la experiencia? Primero de todo, lo mejor. El paciente escoge el sabor del lollipop. Tenemos diferentes sabores, el preferido es el de fresa, siempre para los niños, pero también tenemos de manzana, de sandía, que el de sandía está buenísimo. Una vez has cogido el lollipop, empieza a comer el caramelo con total normalidad, como si fuera una piruleta de siempre. Entonces, durante este proceso, nosotros estamos captando saliva gracias a unos canales microfluídricos, consiguiendo que la saliva llegue hasta un biosensor. Cuando el niño termina el lollipop, que son unos 3-5 minutos, le devuelve el lollipop al técnico de cribaje, que puede ser alguien del hospital o también un farmacéutico, y este lo coloca en un lector óptico universal. Y cuando digo universal es porque este lector será capaz de leer diferentes lollipops sin importar el analito de interés con el que está trabajando el biosensor. Entonces, coloca el lollipop en el lector universal y en 10 minutos tenemos el resultado digitalizado a una plataforma online. Es decir, nuestro ecosistema es un fungible, que es el que capta la saliva, la limpia de impurezas y contiene el biosensor. Un lector óptico para realmente leer el biosensor con el analito de interés que realmente tenemos. Este lector puede leer los diferentes diagnósticos. Y finalmente,
una plataforma online. Es decir, diseño industrial y química, fungible electrónica y online platform Big Data. Un universo tan complejo como necesario para la medicina del siglo XXI. El análisis de saliva es un método diagnóstico extraordinario y realmente cada vez veremos más diagnósticos que podemos conseguir con este fluido. Hay que saber trabajar con él, pero la investigación nos impulsa a que cada vez haya más soluciones gracias a trabajar con este fluido. Para empezar, tuvimos que seleccionar las dos primeras líneas de diagnóstico. La primera fue hipercolesterolemia y la segunda celiaquía, aunque este año ya abriremos también la tercera línea de diagnóstico. Son dos enfermedades muy diferentes, como os he explicado al principio. Una es asintomática, que es la hipercolesterolemia. Las guías de recomendación pediátrica, de salud pediátrica, recomiendan el escrínico genérico del colesterol en niños, pero no se está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo con sangre. Nosotros queremos entrar aquí. Y después celiaquía, no tiene nada que ver, es multisintomática. Dolores de cabeza, dolores de barriga, problemas de crecimiento, problemas dentales. Y nosotros lo que queremos es diagnosticarla a tiempo para que ese paciente no sufra las consecuencias de tener un diagnóstico tardío. Con todo esto, nuestra misión, ya vais viendo cuál es, facilitar el diagnóstico precoz y el seguimiento de patologías crónicas de forma no invasiva y 100% adaptada a la experiencia del paciente pediátrico, empezando en pediatría, pero saltando después al mercado adulto. Innovar en pediatría es lo más complejo, porque no puedes pedirle al niño, haz esto, quédate quieto y, ¿no? Pero lo bueno de innovar primero en pediatría es que después podremos saltar al mercado adulto de una forma mucho más sencilla. Nuestro modelo de negocio, como os he comentado un poco, estamos tanto en hospitales como en farmacias. Hospitales a través del departamento de compras es un B2B y en farmacias es un B2B2C para estar directamente a ese punto de venta en el cual el paciente adulto tiene mucho sentido que pueda recorrer fácilmente a la farmacia para hacerse el test, tanto de diagnóstico como también de monitorización. Con todo esto, nuestro caso es un poco diferente porque no somos spin-off, no nacimos de un centro de investigación. Yo soy publicista, aunque me especialicé en innovación disruptiva, y cuando estaba estudiando el máster de innovación y desarrollo empresarial me presenté a un challenge de estos que se hacen, que salen tantos post-its y tantas ideas y tantas cosas. Pues me presenté a un challenge de innovación y tecnología en el que nos lanzaron un reto de salud. Y en equipo, con mis compañeros de máster, 3 compañeros más, tuvimos que generar una solución a través de la metodología Design Thinking, que es una metodología de Silicon Valley que ayuda a focalizarse en un problema y después generar ideas innovadoras. Éramos 7.000 participantes en el Palau Sant Jordi de Barcelona, más de 300 equipos, y ganamos la competición con una idea muy parecida a la del Smart Lollipop. Al año siguiente, en 2018, decidí tirar adelante este proyecto y buscar al equipo que podría ayudarme a que esto fuera una realidad. Y fue cuando me uní con Roger García, que es pediatra, y Lorena Toda, que es experta en comercialización de dispositivos médicos. Y luego también vino el CTO. Con todo esto, fundamos en 2020. En 2021 conseguimos la primera subvención pública europea, después vino la primera subvención pública nacional y diferentes premios económicos, hasta que en agosto del año pasado cerramos la primera ronda de inversión privada. Con el objetivo de este año terminar los prototipos, ya estamos con el estudio preclínico en Hospital Universitari Sant Joan de Reus y a finales de año también estaremos en Hospital Sant Joan de Déu con la validación, con el objetivo de tener en 2025 el primer producto de Smart Lollipop en el mercado. Aquí veis el equipo. Yo es que estoy tan orgullosa de poder enseñar este slide, porque cuando os ha empezado teniendo una idea... Dime. Que vamos un poquito justo. ¿Sí? Pues mirad qué fantástico equipo, pero lo veréis en la web. Si quieres nos lo cuentas después en la ronda, ¿vale? Y nos cuentas las aptitudes que tienen ellos, ¿vale? Para complementarte. ¿Se finí? Yo casi te diría que sí, rápido como los Smart Lollipop. Porque necesitamos también conocer a Ana, pero importante, danos la fecha a los padres y madres en la sala para que lo encontremos en las farmacias, que creo que todo el mundo lo está deseando. Yo les diría que nos sigan en redes, que se suscriban a nuestra newsletter y así podrán ir viendo cómo avanzamos en la Smart Lollipop. Aquí tenéis todo el contacto y encantada de escucharos y hablar.
y nosotros de aprender contigo. Gracias, Diana. Muchas gracias. Ahora es el... Muchas gracias. Ahora es el turno de Ana Medina García, que es CEO de Genengine, que es otra startup, ¿no?, que se propone combatir el retraso diagnóstico en enfermedades raras, que realmente es un problema grave. Muy buenas. Bueno, para empezar, dar las gracias, por supuesto, a AstraZeneca y a IT Health y a la organización del evento por estar aquí, por dejarnos compartir un poco lo que hacemos en Genengine. Somos una startup bioinformática centrada en facilitar y optimizar procesos en el ámbito genético clínico y hemos desarrollado una solución llamada RD Engine y está centrada en mejorar el diagnóstico de enfermedades raras. Mi nombre es Ana Medina, soy la CEO y cofundadora de esta empresa y soy ingeniera de la salud especializada en bioinformática con formación de posgrado en genética clínica. Bueno, pues voy a compartir un poco nuestra historia y sobre todo cómo la colaboración directa con médicos y con expertos del sector nos ha ayudado desde el principio de nuestro camino. Nuestra historia comienza en 2018 en una reunión familiar. Tenemos, los cofundadores somos mi hermano y yo y tenemos dos tíos que son neurólogos. El doctor Guillermo Rubio, que es jefe de neurología del Hospital de Cádiz y... Sí, va un poquito regular. Vale. ¿Se me oye? Sí. Doctor Guillermo Rubio, jefe de neurología del Hospital de Cádiz, y la doctora Carmen García, que también trabaja en el mismo hospital, neuróloga también, especializada en trastornos del movimiento. Bueno, en esta reunión nos contaban que muchas veces se encontraban con casos de muy difícil diagnóstico, con enfermedades complejas y que invertían muchísimas horas de investigación para definir qué estudio genético tenían que hacerle a un paciente a partir de sus síntomas. Habían identificado que se trataba de una enfermedad genética, pero el proceso desde la identificación de los síntomas hasta la definición de los genes candidatos para el diagnóstico, pues duraba en muchas ocasiones meses e incluso años. Mi hermano y yo, que él está especializado en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento y yo con la formación tan específica que tengo, decidimos investigar un poco más sobre este problema y descubrimos que el diagnóstico de enfermedades raras es el proceso más ineficiente actualmente de los sistemas sanitarios. Existe un retraso de diagnóstico de estos pacientes de más de 5 años. En un 20% de los casos se tarda más de 10 años en diagnosticarlo y en otras muchas ocasiones el diagnóstico no llega nunca. En esa odisea hacia el diagnóstico, los pacientes y sus familias visitan una media de 8 médicos distintos, se les realizan numerosas pruebas innecesarias, reciben entre 2 y 3 diagnósticos erróneos y se le hacen además incluso tratamientos, se les realizan tratamientos o cirugías que pueden ser perjudiciales para el desarrollo de su enfermedad. Bueno, este problema además tiene un altísimo impacto socioeconómico. Podemos pensar que las enfermedades raras afectan a poca población, pero no es así. Las enfermedades raras afectan a más de 530 millones de personas en el mundo. Es entre un 7 y un 10% de la población. Una de cada 14 personas tiene una enfermedad rara. Entonces, se convierte en un problema global y de un alto impacto socioeconómico, no solo para estos pacientes y sus familias, sino también para los sistemas sanitarios que malgastan millones y millones en recursos. Solo en Estados Unidos, para hacernos una idea, se calcula un malgasto de 750 billones de dólares al año en el error diagnóstico. Bueno, pues a pesar de los grandes avances en investigación en el campo, existe una enorme brecha entre la investigación y la práctica clínica. El diagnóstico de enfermedades raras continúa siendo un gran reto y es que se trata de más de 7.000 enfermedades diferentes y la mayoría de ellas de base genética y existe una falta de información a nivel práctico. Entonces los médicos necesitan soluciones que les ayuden a salvar este gap y a poner esos conocimientos en la práctica en la clínica diaria. Por eso nosotros hemos creado en Genengine nuestra solución RD Engine, que se basa principalmente en centralizar y unificar toda la información disponible, constantemente actualizada, de diferentes fuentes de información, todas ellas avaladas por la comunidad científica y por el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras. Lo que hace nuestra solución es guiar al médico en todos los pasos del diagnóstico, desde la definición de los síntomas hasta definir el estudio genético óptimo para cada paciente para alcanzar su diagnóstico en el menor tiempo posible. En muy pocos segundos volcamos una lista de resultados de diagnósticos candidatos ordenados por un índice de coincidencia y que permite además con sugerencias inteligentes y con preguntas inteligentes definir ese estudio genético a medida para el paciente.
La solución ha sido validada en el entorno del Sistema Público Andaluz de Salud, en colaboración con distintos hospitales públicos y con el Instituto Biosanitario de Granada, y ha dado unos resultados excelentes en cuanto a validación tecnológica que demuestran que podemos aumentar el éxito diagnóstico de un 32% a un 80% en la segunda consulta del paciente y de un 62% a un 90% en la tercera consulta. De esta forma ahorramos más de 3 años de espera y 6 visitas médicas por paciente, reduciendo además el número de diagnósticos erróneos y el número de pruebas innecesarias. Bueno, el desarrollo de la aplicación ha sido en colaboración con médicos desde el inicio, tanto en el diseño de la interfaz, que también es muy intuitiva y desarrollada en colaboración con ellos precisamente para cubrir este punto, como en las funcionalidades, y también esa colaboración nos ha servido para entender mejor nuestro mercado, para hacer colaboraciones de gran valor y luego para explotar esas colaboraciones a la hora de validar nuestro producto. Bueno, pongo un caso... Sí, tengo tiempo. Pongo un caso de uso de este estudio de validación para que se entienda un poco mejor. Una paciente de 8 años ha sido diagnosticada hace poco con una enfermedad genética muy rara. Nosotros, en nuestro estudio de validación, cargamos en nuestra herramienta todos los datos clínicos y síntomas de esta paciente cuando tan solo tenía 2 años. Y nuestra herramienta volcó como primer resultado un síndrome raro, una encefalopatía rara, que realmente fue la que se le diagnosticó a los 8 años. Y de esta forma demostramos que si le damos a los médicos las herramientas que de verdad sean útiles, podrían tener en cuenta estas sospechas clínicas mucho antes y reducir ese tiempo de diagnóstico. Bueno, nuestra herramienta está pensada para el uso por médicos y también por genetistas, para implantarse en clínicas y hospitales y en laboratorios de diagnóstico genético, y actualmente están en uso en hospitales públicos, hospitales privados, en una clínica privada y también en empresas de servicios genéticos. Además de todo esto, tenemos en marcha un proyecto solidario en colaboración con la Asociación Nacional de Personas sin Diagnóstico, Objetivo Diagnóstico, en el que ponemos al servicio de esta asociación y a través de un comité de expertos médicos que utilizan la herramienta RD Engine para alcanzar el diagnóstico de todos los pacientes miembros de la asociación. Bueno, somos una empresa centrada en el impacto social, como ya habéis podido ver, y desde que empezamos nuestro camino hemos conseguido atraer el interés de inversores de distintos programas de soporte y de aceleración, y así voy bien todavía. Bueno, y también hemos ganado diversos premios y diversas financiaciones públicas que nos han llevado hasta este punto. Nada, muchas gracias. Reiterar de nuevo el agradecimiento a vosotros y también deciros que estamos disponibles para hacer una demo de la herramienta en cualquier momento, que podáis ver cómo funciona y para explorar posibles colaboraciones. Pues muchas gracias, Ana. Pues como tenemos muy poquito tiempo, si os parece, vamos directos y de calle a las aptitudes. Y me gustaría preguntaros qué aptitudes veis que habéis adquirido en este viaje y con cuáles os habéis complementado, porque puedo imaginar que solos tampoco seguramente habéis llegado. Empezamos por Jaime y vamos hacia ese lado. Esta pregunta es muy buena, y difícil de responder también. En este viaje yo diría que lo que he aprendido primero de todo es la necesidad de trabajar en equipos. Los médicos solos no podemos llevar adelante un proyecto de innovación, tampoco un emprendedor solo puede llevarlo. Necesitamos equipos de bioingenieros, bioinformáticos, emprendedores, gente que conozca la regulación, la protección y la parte médica, evidentemente, que es absolutamente necesaria. Y otra cosa que he hecho durante este año y medio, no me ha quedado más remedio, es hacer como un máster express pues en regulación, en protección del producto, en muchas cosas que sinceramente yo como cardiólogo no tenía ni idea después de 20 años. Las patentes existen. La ISO también existe, sí, para mi desgracia personal. Está muy bien que te lo tomes así. Sí. Lola, cuéntanos lo tuyo. Bueno, yo creo que lo más importante siempre es detectar un problema e intentar tú buscar una solución, tener una idea. Realmente cuando tienes una idea, simplemente luego tienes que intentar ver cómo lo vas a desarrollar a cabo. Y bueno, pues hay que intentar buscar una oportunidad, ¿no? Muchas veces pues hay muchos concursos para intentar premiar a la gente un poco que tiene ideas, y con eso sí que te abren muchas puertas, que por lo menos ha sido mi caso.
Yo también, bueno, solo conozco realmente la parte médica y en innovación tecnológica necesitas obviamente rodearte de personas que tengan conocimientos en inteligencia artificial o en estos temas. Entonces buscar pues rodearte de gente que te pueda ayudar. Pero bueno, la persistencia yo creo que es un poco el arma más importante. Yo creo que en pasos futuros tal vez discutiremos cómo escalar y quién necesitarás para que te apoye, ¿no?, para escalar esta idea que tienes en asma grave, y entonces ese va a ser como otra área competencial y de aptitudes que vas a enfrentar. Sara, Daniel, ¿cómo os habéis complementado vosotros y hasta dónde, qué aptitudes habéis incorporado en el proceso? Bueno, yo personalmente, igual como médico, una de las cosas más importantes que he podido aprender de esto es que si una de las grandes amenazas que tenemos es la resistencia al cambio, la resistencia a la transformación digital en nuestros hospitales y en la población en general, si tú consigues una solución que de verdad es una solución para el paciente en su día a día, esta barrera se rompe. Y yo he tenido la suerte de encontrarme con Daniel, es una suerte, porque yo creo que teníamos la misma idea. Él tiene todo el conocimiento en negocio, yo tengo, creo, el conocimiento clínico y cierto conocimiento tecnológico también, y creo que si conseguimos romper esa barrera se van a beneficiar muchísimos, pero muchísimos pacientes que dejarán de ser esclavos de síntomas y alguien les guiará las 24 horas del día, porque de verdad es una tragedia para ellos, gente joven. Nada, por mi parte ha sido, vamos, lo mejor encontrar a Sara, porque al principio yo no vengo del sector, entonces es un sector que cuando empiezas tienes que leer mucho, estudiar mucho, y a partir de ahí encontré a Sara, que no solo es médico, sino que además tiene una inquietud espectacular en el ámbito tecnológico, o sea, sabe de algoritmias, sabe incluso de programación, de lenguajes, o sea, es un lujo. Y a partir de ahí pues conectamos, y en esa conexión pues empezamos, pues ella desde la parte de investigación y yo más desde la parte de negocio, pues intentando aportar pues, los recursos, cubriendo todas las partes regulatorias, de calidad, de IP, etcétera, controlando que el proyecto pues vaya bien dentro de la planificación. Pero como así aptitud, sobre todo lo que más he aprendido es a la resiliencia. Lo creo. Diana, de la creatividad y de la empatía a un producto, pero rodeada de muy buena gente, nos lo has dicho. Cuéntanos más. Sí, exacto. Yo creo que, como dicen el resto de mis compañeros, ¿no?, que es unir perfiles diferentes. En una startup eres pocas personas al principio, ¿no? Entonces es clave que cada persona tenga un rol muy clave y que sean perfiles que se complementan, pero añadiría también que al principio buscamos el pediatra, el ingeniero, la bióloga, pero es clave que compartamos cultura, eso sí. Y eso es una función de los CEOs, ¿no? Entonces, identificar esas personas que tienen esa energía, aunque sean investigadores, pero para seguir el ritmo de una startup esto es clave, compartir cultura y también enseñar a que si estamos en innovación supone riesgo. Y esto hay que tenerlo muy claro para levantarse cada vez que un experimento no sale como queríamos, pero gracias a esto encontramos otra solución, ¿no? Entonces diría, perfiles que se complementen a nivel profesional, pero con una cultura transversal y que la innovación forme parte de nuestro ADN para poder levantarnos cuando las cosas no salen como pensábamos. Ana. Sí, en nuestro caso, bueno, los dos fundadores de la empresa tenemos un perfil técnico, el mío es más mixto entre la clínica y la informática, pero sí nosotros necesitamos desde un principio pues, rodearnos de un equipo que cubriera el resto de áreas que nosotros no cubrimos. Desde el principio, como he contado, con el apoyo y con el contar con advisors del ámbito clínico, de médicos, y luego, por otro lado, también expertos del área de negocio que se han ido uniendo como socio estratégico o como Smart Investor a la empresa. Y comparto un poco, ¿no? Al final tienes que tener muy claro el propósito de tu empresa, el porqué, y que eso sea algo compartido entre todos. Y a partir de ahí, pues sí, hemos ido cubriendo las áreas de finanzas, de negocio, de estrategia, y con nuestro background de técnico-científico, pues así hemos ido uniendo piezas del puzzle. Las finanzas asustan siempre, pero con un compañero se llevan mejor, suele ser así. No sé si hay preguntas en la sala. Aquí, José.
Primero, para felicitaros por toda la iniciativa y el recorrido que habéis tenido. Y a mí lo que no me ha quedado claro del todo es, de todos los casos que habéis expuesto, ¿cuál tiene el producto ya homologado para uso clínico y en funcionamiento? Y si no estáis ya en ese momento, ¿en qué punto estáis y en qué fase y qué actitud, ¿no? O actitudes es la que habéis puesto en marcha? Y después también solo una recomendación, es decir, que queda muy bien siempre hablar de inteligencia artificial, pero para que la inteligencia artificial funcione se tiene que tener muchos datos estratificados, con lo cual yo creo que algunos de los problemas que estáis diciendo aquí, pues con algorítmica básica más o menos se podría resolver y después ya se va pasando a lo otro. José Millet, de la Universidad Politécnica de Valencia. Disponible para consultas después de la sesión, supongo. A ver, ¿cómo empezamos a cubrir la pregunta de José? ¿O lo hacemos al revés ahora? Empezamos por Ana. Rapidito, que no nos queda mucho. En nuestro caso, estamos ya con la herramienta implantada a modo piloto en hospitales públicos. Hemos pasado a la fase de validación tecnológica en un estudio validado por el Comité de Bioética y estamos en fase regulatoria con hospitales públicos y ya está en uso a través de proyectos de investigación en los que sí cumplimos ya con la normativa. En nuestro caso ya hemos pasado el Comité Ético del Hospital y después de verano haremos todo el tema de la Agencia Española del Medicamento. En nuestro caso hemos pasado los dos comités éticos, el del Hospital de Belviche y el de la Fundación Jiménez Díaz, con ambos. Y en cuanto a la parte de inteligencia artificial, estoy de acuerdo, en nuestro caso, en ambas líneas algorítmicas, no son algoritmos simples, sino que porque hay mucha amplitud de datos y mucha amplitud de variables que incluimos en todo el ecosistema y que lo llevamos pues, a esto, con todos los pasos también de protocolos clínicos que tenemos por delante, que estamos en un TRL6 y haciendo el prototipo ya preclínico. Y añadir la agencia. Exacto. Está en la Agencia Española del Medicamento. Exacto, ya publicada para la investigación. Bueno, mi proyecto realmente es el más naif de todos porque es un poco el que tiene que empezar todo el desarrollo que ellos han seguido todavía. Está un poco iniciándose. Y en mi caso hemos hecho el ridículo, yo creo que es pero lo grande. En nuestro caso tenemos que hacer ahora un nuevo estudio porque hicimos un estudio en vida real con buenos resultados, pero no lo tenemos pasado por agencia de medicamento y por tanto no va a ser posible utilizarlo para hacer el marcaje, evidentemente, y las ISOs. Y vamos a aprovechar que vamos a hacer una validación externa en 2 regiones sanitarias diferentes para ya aprovechar y hacer las cosas correctamente y poder obtener este marcaje. Bueno, pues como ya estamos llegando al fin de la sesión, yo quiero cerrar como los profesores y los maestros con una corrección. Nadie hace el ridículo en emprendimiento. Todo el mundo aprende. Del fracaso se aprende también, se pivota y se mira para adelante. Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades por vuestros proyectos.